Campeones Bravísimo está dedicado al ciclismo. Desde la primera vuelta a Colombia en 1951, el deporte de las dos ruedas ha cautivado al país y el sueño de ver a un colombiano vencer en las grandes competencias europeas poco a poco se ha hecho realidad. Ha sido un largo camino, lleno de hazañas increíbles. A continuación, los 10 momentos bravísimo de la historia del ciclismo nacional. En el número 10, el primer triunfo internacional con un ciclista adelantado a su época, Martín Emilio Cochise Rodríguez, campeón indiscutido de la Vuelta a Colombia en numerosas ocasiones, quien logró su mayor hazaña al ganar 2 etapas del Giro de Italia en 1973. Era el despertar de una nueva fuerza en el ciclismo mundial. Escuchar el himno nacional de Colombia en notas que se le están brindando al campeón, pues para uno es una emoción muy grande, como dicen por ahí, artista me dice. Entonces sí, uno se pone bastante nervioso, contento, muy honrado por el trabajo que ha hecho. En el número 9, un triunfo que marcó una nueva era. En 1980, Alfonso Flores Ortiz se coronó como campeón del Tour del Avenir, la carrera del ciclismo para amateurs más importante del mundo. Fue la primera vez que un colombiano logró esta hazaña, pero no la última. Desde 1980, otros 4 colombianos, incluyendo a Nairo Quintana en 2010 y Miguel Ángel López el año pasado, han sido los ganadores. El ciclismo colombiano, después de la década de los 1980, cuando gana Alfonso Flores Ortiz el Tour del Avenir, rompe todos los esquemas anteriores. El ciclismo lo hemos dividido en 3 etapas. La primera hasta el año 80, del 50 hasta el 80, llaneadores. Del 80 hasta el 2000, escaladores. Del 2001 hasta la actualidad, somos completos, escalamos, contrarrelojeamos y pasistas, rematadores. Y Alfonso Flores hace parte del grupo de escaladores, corredores que dieron a conocer el ciclismo colombiano a nivel universal. Y Flores gana el Tour del Avenir, no cabe la menor duda que abrió la senda de los periodistas colombianos en Europa. En el número 8, el primer triunfo en la Dauphiné-Libéré. Fue en 1984, cuando Martín Alonso, el Negro Ramírez, sorprendió a todos los expertos del deporte al ganar esta carrera, superando al francés Bernard Hinault, considerado hasta entonces como el mejor ciclista en su país. El Negro remataría su triunfo ganando el Tour del Avenir al año siguiente, dejando así una marca indeleble en la historia del ciclismo nacional. Fue muy grato para mí, el triunfo más importante en mi carrera deportiva. La gente lo recuerda como tal y pues para mí es muy satisfactorio. Viví muchas alegrías, fue duro porque pues terminamos 2 nomás, la inclemencia del tiempo, tocó con frío, con nieve. Para mí pues eso era nuevo porque en Colombia pues no estamos acostumbrados a esas inclemencias del tiempo y obviamente los del equipo pues pudimos obtener ese gran triunfo. En el número 7, el primer gran triunfo en el Tour de Francia. Lo logró Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, que desde 1984 empezó a robarse la atención del mundo con su increíble talento para escalar. Ese año ganó su primera etapa en el Tour, todavía compitiendo como amateur, y al año siguiente nos puso a vibrar de emoción. Era la etapa 14 de su segundo Tour. Ya había logrado ganar 2 y estaba a punto de ganar la tercera, pero una aparatosa caída tras el premio de montaña lo dejó gravemente lastimado. Lucho se levantó, siguió adelante ignorando sus raspones y la sangre que corría por su rostro. Ganó la etapa y al final fue el ganador de la montaña en el Tour. Una hazaña que ningún colombiano había logrado hasta entonces. En realidad ver triunfar a un deportista, máxime que es lo que le gusta a uno el ciclismo, ver triunfar en una etapa era tan difícil, en un Tour de Francia, a un Lucho Herrera, que en realidad pues se lo emociona a uno y lo llena de mucho orgullo. No solamente uno, sino él, brindándole ese triunfo a Colombia. En el número 6, el primer gran triunfo en una carrera europea y la consagración total de Lucho. Fue en la Vuelta a España de 1987. Herrera no llegó como favorito, ni siquiera era el líder de su equipo, pero su talento para escalar
lo llevó a la cima. Al final, con un tiempo de 105 horas y 34 minutos, se coronó como campeón de la Vuelta a España. Y como si esto fuera poco, ese mismo año, repitió como campeón de montaña en el Tour de Francia. Pudimos lograr tanto los puertos de montañas como el gran liderato de Lucho Herrera. Corredor de gran envergadura, unos 77 de estatura y con 62 kilos en esa oportunidad. Lucho fue uno de los grandes corredores que se distinguió tanto en España como en el mismo Tour de Francia. Con poco peso, pues llamó la sensación con la prensa deportiva europea. Igualmente subía muchísimo, por medio de 26, 28 kilómetros por hora. Tenía esa gran condición, era un talento deportivo en esa época. En el número 5, el primer podio en la general del Tour de Francia. En 1988, Fabio Parra ganó etapa en el Tour y además terminó tercero en la general. Hasta entonces, el mejor registro de un colombiano en la carrera ciclística más importante del mundo. El hecho de quedar tercero en el Tour de Francia pues, fue un gran significado para mí, ya que aparte de ello pues, también logré el triunfo en una etapa y pues algo que recuerdo que tuve un accidente en una etapa que por poco me toca retirarme del Tour, pero finalmente logré estar en el podio del Tour de Francia. En el número 4, un nuevo aire para el ciclismo. Tras los triunfos en los 80s, la siguiente década fue difícil para el ciclismo nacional. Éramos grandes escaladores y todavía dominábamos en etapas de montaña, pero las etapas contrarreloj eran nuestra gran debilidad y por eso los triunfos eran esquivos. Todo cambió con la llegada de Santiago Botero, quien en el 2002 le mostró al mundo entero que los colombianos también podían imponerse en velocidad. Rompió el invicto de Armstrong en las etapas de velocidad en el Tour y además venció en la contrarreloj del Mundial de Ruta de Zolder, Bélgica. Bueno, como en algún momento se llegó a Europa y se destacó en la montaña, ya se creó como el estigma de que el colombiano era buen escalador, también había que digamos, cambiar la tradición de que el corredor colombiano, al contrario, era regular en la modalidad contrarreloj. Entonces, una vez yo consigo esos títulos en esta modalidad, en Tour de Francia, en el Mundial y en diferentes carreras, ya el corredor, repito, colombiano, se siente capaz y ya prepara la crono y se siente con la capacidad, repito, de batir a los mejores del mundo en esta especialidad. Y ya hemos visto que nuestros ciclistas hoy en día a nivel internacional ya no son los ciclistas que perdían 5, 6, 7 minutos, ya un Quintana, un Rigoberto gana cronos en un Giro de Italia, está cerquita en la Vuelta a España, Quintana queda entre los 10 primeros, entonces yo creo que era un poquito como demostrar que tenemos también la capacidad de adaptarnos a diferentes modalidades, no es sino también entrenarla, trabajarla y prepararla. En el número 3, el cuarto título de montaña en el Tour de Francia. Lo logró Mauricio el Lancero Soler en su primer Tour en 2007. Allí ganó la 9ª etapa en un triunfo que él mismo describió como enviado del cielo y terminó la carrera como rey de la montaña, una hazaña que puso su nombre al lado de Lucho Herrera, rey de montaña en 1985 y 1987, y Santiago Botero en el año 2000. Espero haber contribuido en algo al ciclismo colombiano y también en algo para los triunfos todos los triunfos que ahora tenemos. Antes soñábamos con un Giro de Italia, ya es una realidad, y ahora soñamos con un Tour de Francia, que yo lo veo cerca. Dentro de poco tendremos, sí, con la ayuda de Dios, un campeón del Tour de Francia colombiano. Lo que hizo Mauricio ya queda inscrito en la historia del ciclismo colombiano como de los pocos países, yo creo, en el mundo que ha conseguido, yo creo que el único en Latinoamérica, en América, que ha conseguido 4 veces esa camisa. Y en el mundo no son muchos los países que pueden decir que tienen varias camisetas en su palmarés. En el número 2, un año mágico para el ciclismo en Colombia. Era el año 2013 y una nueva generación de ciclistas volvían a poner el nombre de Colombia en lo más alto. En el Tour de Francia, Nairo Quintana logró por primera vez en la historia el 2º lugar en la general, además del premio de montaña. Y en el Giro de Italia, Rigoberto Urán también se consagró como subcampeón. Y en el número 1, un podio histórico. En el 2014, Nairo Quintana y Rigoberto Urán se hicieron al campeonato y subcampeonato del Giro de Italia. Por primera vez en la historia, 2 colombianos lograron los puestos más altos en una de las grandes carreras del ciclismo.
Una hazaña que toda Colombia celebró. Ha sido un largo camino. Empezamos celebrando triunfos en etapas y ahora nuestros ciclistas se paran en los lugares más altos de las clasificaciones generales. Hemos logrado títulos en la Vuelta a España y en el Giro de Italia. Y aunque todavía seguimos soñando con el Tour de Francia, sabemos que es solo cuestión de tiempo porque talento hay de sobra. Por eso, gracias a todos nuestros grandes ciclistas a lo largo de la historia, porque su tesón y disciplina nos impulsan a ser mejores y sus triunfos nos ponen a soñar. Hoy el Bravísimo es para ustedes.